No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos se descarriaron como ovejas, dice la palabra. Humanamente no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios. No podemos hacer nada. Dice la palabra que nuestras buenas obras para ser justificados ante Dios son trapos de inmundicia para Dios. Dios ha provisto el único medio por el cual podemos reconciliarnos. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como único medio de salvación. Jesucristo es el Cordero de Dios que borra nuestros pecados. Una persona que muere sin Cristo en su corazón va al infierno. No hay otro lugar para él. Por eso es necesario que tú, mi amigo, que eres pecador, tú, mi amigo, que no quieres nada con Jesucristo, es necesario que te reconozcas pecador y que reconozcas que si tú sigues rechazando a Jesucristo, al morir te vas a ir a quemar al infierno eternamente, como lo dice la palabra de Dios. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hay un juicio. Si tú rehusas aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, un día vas a morir. Tu cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado y tu alma regresa al Padre. Vas a entrar a un juicio donde estarás cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él te pedirá cuentas. Cada palabra ociosa que salió de tu boca, cada pecado que cometiste, te será revelado como en una película. Dios pasará toda tu vida y te mostrará la factura que tienes que pagar a causa de tus pecados. Pero dice la palabra que Dios nos ha brindado la oportunidad maravillosa de que tus pecados sean perdonados. Dios, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo, no lo envió para condenar al pecador, sino para salvar al pecador. Dice la palabra que el precio del pecado es muerte. Todo aquel que consume alcohol, finalmente el alcohol te va a llevar a la muerte. Todo aquel que consume drogas, el fin de la droga es la muerte. El tabaco te lleva a la muerte. Porque así el precio del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Satanás vino a mentir, a matar y a destruir. Él utiliza la droga, el alcohol, el tabaco, la pornografía para destruirte. Pero Cristo vino a romper todo eso. En Cristo hay libertad. Cristo rompe los yugos, Cristo rompe las cadenas. Si tú estás en alcoholismo, en drogadicción, hay solución. No es Alcohólicos Anónimos, no son las cárceles, no son las autoridades. Es Jesucristo el que limpia a la persona. Satanás, que el Señor lo reprenda. Él no vacila, él viene exclusivamente a tres cosas. Satanás viene a mentir, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Todo aquel que consume alcohol destruye su salud, pero no puede parar. Él ve que el alcohol le hace daño, pero no puede parar, porque el alcohol es más fuerte que tú. El alcohol viene a matarte, la droga viene a matarte. Si tú no clamas a Jesús, la droga te va a matar. Hay muchas personas enfermas. Los cementerios, los panteones están llenos de personas que han consumido alcohol, drogas, tabaco. El hombre sabe que mucha gente ha muerto de esas cosas, de esos vicios, mas sin embargo no puede escapar de ellos. Todo vicio acaba con tu salud, mas sin embargo las personas aún ya dañadas de su salud no quieren aceptar a Jesucristo. Siguen rechazándolo como su único Señor y Salvador. No se arrepienten. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Jesucristo vino a romper las cadenas. Jesucristo vino a romper la cadena del alcohol, de la droga, del tabaco, la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo. Cristo viene y cambia a la persona desde su interior. Él trabaja en el corazón de la persona.
Humanamente no podemos ser salvos. Hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad y pueden escapar de un vicio, del alcohol, de la droga, pero no se pueden dar la salvación de su alma a sí mismos. Tal vez escapes del alcohol, tal vez ya estés enfermo, ya te hayan prohibido tomar alcohol, consumir droga, pero no puedes obtener la vida eterna a través de tus propias obras. Jesucristo viene y te limpia, te hace libre, perdona tus pecados y a la vez Él te da la vida eterna. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En el juicio, ahí el Señor te mostrará tu factura, todos los pecados que tú cometiste. Pero si tú recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tus pecados son perdonados. Dice la palabra que Jesucristo agarra tus pecados y los avienta al fondo del mar y no te los recuerda nunca. Pero toda aquella persona que ha puesto su fe en imágenes, en vírgenes, en santos, la ira de Dios está sobre él. Dios no aprueba estas cosas. Estas cosas fueron inventadas por Satanás mismo. Satanás ha metido imágenes, santos, tradiciones, otros caminos, otros nombres para extraviar al hombre en su fe. El hombre es salvo cuando pone solamente su fe en Jesucristo. Dice la palabra, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, el cual invoquemos para ser salvos. Solo el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que nacer de agua y de Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Qué es el nacer de agua? El nacer de agua es apartarnos del pecado. El nacer de Espíritu Santo es recibir a Cristo en nuestro corazón y vivir en santidad y en obediencia. Son dos llaves para entrar al reino de los cielos, dos llaves para permanecer dentro del reino de los cielos. En vida estamos entrando a la presencia de Dios. Todo aquel que clama a Jesucristo y se arrepiente, recibe el Espíritu Santo, que nos hace ser hijos de Dios. Toda persona que recibe el Espíritu Santo, su nombre está inscrito en el libro de la vida y es hijo de Dios. La característica de una persona que recibe el Espíritu Santo, él ya puede confesar con su boca que Jesucristo es Dios. Toda persona que recibe otro espíritu no puede confesar que Jesucristo es Dios. Hoy Dios te ha brindado esta maravillosa oportunidad de que te pongas a cuentas con Él. Cristo viene pronto. Las drogas están acabando con nuestros jóvenes. Parece que ya no hay un joven, un niño que se escape de las drogas. Mas sin embargo, la gente no se acerca a Dios. La gente sigue en sus tradiciones. Las personas, los padres de familia, no pueden aconsejar a sus hijos porque ellos mismos están extraviados. Ellos mismos están en drogas. Los padres no pueden reprender a los hijos porque ellos mismos les han puesto el ejemplo a sus hijos de andar en drogas, en alcoholismo, pornografía, prostitución, homosexualidad. Satanás, él vino a mentir, a matar y a destruir, y principalmente ataca a los padres. Satanás sabe que si desintegra un matrimonio, los hijos quedan a merced del diablo. Los hijos, al no tolerar que sus padres se separaron, se van a las drogas, al alcohol, refugiándose, tratando de llenar ese vacío que hay en su corazón, ese sentimiento de ira contra su padre, contra su madre, que se ha vuelto a casar. Los hijos sienten celos. Las hijas se van a la prostitución, los hijos a las drogas. Satanás tiene un arma muy fuerte contra la humanidad. Él destruye a papá y a mamá y destruye a los hijos. Porque él a eso vino, a mentir, a matar y a destruir. Una familia, un matrimonio que no tiene a Cristo como su cabeza, ese matrimonio es fácil que el diablo entre y lo destruya. Pero una persona que tiene a Cristo como fundamento, una familia que está puesta sobre el fundamento que es Cristo, está parado sobre la roca, Satanás no tiene autoridad en esa familia, no la puede destruir. Porque todo el que tiene a Cristo en su corazón tiene el temor de Dios, no comete pecado, porque el precio del pecado es muerte.
Mueres en vida espiritualmente cuando pecas, y también al morir vas al infierno si no te arrepientes. Muerte en vida y la muerte segunda, que es una eternidad en el infierno. Cristo viene pronto. Hoy estamos en el tiempo hermoso para que tú te pongas a cuentas. La salvación comenzó en el año 0 de nuestro calendario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el tiempo fue reseteado. El tiempo empieza a contar de la muerte de Jesucristo. He ahí el impacto que tuvo Jesucristo cuando murió en la cruz. El tiempo se comienza a contar a partir de ese tiempo. Se reseteó el tiempo. Hace 2013 años que Jesucristo vino a morir en la cruz. Él murió cruelmente. Su cuerpo fue latigueado, fue torturado espantosamente. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios Todopoderoso, que descendió de su trono a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tú y yo fuimos los culpables de que mataran a Jesucristo. Tus pecados y los míos fueron los que llevaron a la muerte a Jesús. Él sabía que con su muerte en esa cruz, Él abriría una puerta para que tú y yo escapáramos del infierno. Antes que Jesucristo muriera en la cruz, no había esperanza para el pecador. Jesucristo nos limpia con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario a todo aquel que se arrepiente y se aparta del pecado. Él nos limpia y a la vez Él abrió un camino nuevo a la presencia de Dios a través del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es el camino para regresar al Padre. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo, pero el hombre ama más las tinieblas, porque sus obras son malas. El hombre que practica pecado, que anda en la mentira, no se acerca a la luz, para que sus obras no queden expuestas. Mas sin embargo, el que obra en verdad y justicia, con gusto se acerca a la luz, para que sus obras sean manifestadas. Todo aquel que anda en pecado no quiere ser alumbrado, porque Cristo es la luz, y el que tiene la luz no tropieza. El que tiene la luz camina y sin tropezar. Jesucristo es el camino que nos regresa a la presencia de Dios. No existe otro camino para regresar a la presencia de Dios, sino únicamente Jesucristo. Al Padre le plació que tú regreses a su presencia a través de su Hijo. Si tú sigues tradiciones, si tú pones tu fe en santitos, en imágenes, en vírgenes, en guadalupanas, estás bajo la maldición de Dios. Porque Dios dice que solamente su Hijo Jesucristo es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Nadie más. El hombre no debe de gloriar al hombre, porque el hombre es un simple mortal. La Virgen María, ella ganó su salvación en Pentecostés como cualquier otra persona. Ella se arrepintió y recibió a su Hijo, que era el Salvador del mundo. María fue madre biológica del cuerpo de Jesús, pero Dios es espíritu y Él habitaba desde antes. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Dios creó a Adán y Eva, y de Adán y Eva viene María. María no es la madre de Dios, María es madre del cuerpo que Dios usó cuando vino a este mundo. Pero María no es madre de Dios. Jesús nunca la llamó por madre, sino por mujer. No pongas tu fe en el hombre, ponla en Jesucristo. Él es el medio, Él es el único que murió en la cruz por nosotros. María no fue crucificada. Ella merece un respeto porque ella fue la virgen por el cual Dios vino a este mundo. Ella formó el cuerpo en el cual el Espíritu de Dios entró a morar plenamente. Dice la palabra que en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios Padre. Toda la presencia de Dios habita corporalmente en Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% hombre. Tiene las dos nacionalidades, nuestro Señor Jesucristo. Por eso te entiende a ti, me entiende a mí, porque Él vino en forma de carne.
Él espió el pecado y Él sabe que el pecado es más fuerte que nuestra voluntad. El pecado nos esclaviza, el pecado nos lleva a la muerte y el hombre no puede hacer nada. Hay personas que fuman, ya están en el hospital, en la cama de hospital con oxígeno en su nariz, mas sin embargo están pidiendo el cigarro. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que nuestra voluntad. Es necesario clamar a Jesucristo. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando una persona clama a Jesucristo, Jesucristo entra en tu ayuda. Él venció a Satanás. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él fue vencido y Satanás ya está condenado. No lo ha enviado a condenación, pero ya le dictó sentencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Satanás anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Con Satanás no se juega. Él viene exclusivamente a tres cosas: a mentir, a matar y a destruir. Él viene a extraviar a la persona para que no conozca a Jesucristo, para que no reciba el evangelio de salvación. Satanás, él, si fuera posible, quiere llevarse a toda la humanidad con él al infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y para sus demonios. Satanás fue arrojado del cielo. Él era un ángel hermoso, pero él un día quiso quedarse con la gloria de Dios, quiso usurpar su lugar. Dios lo arrojó a la tierra con una tercera parte de los ángeles que él había corrompido. Satanás está muy molesto con Dios porque Dios lo arrojó. Su cuerpo hermoso fue transformado en parte de animales. Los ángeles y Satanás mismo tienen parte humana, parte de animal, como castigo a su desobediencia. El infierno fue creado para ellos, pero todo aquel que haga la voluntad del diablo, que es mentir, matar y destruir, tendrá que ir a parar a ese lugar, al infierno, si no te arrepientes. Ya Cristo abrió una puerta para escapar. Esa puerta se llama Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Pero todo aquel que se brinca la puerta es un ladrón y un bandido. ¿Qué es brincarse la puerta? Es poner tu fe en imágenes, en santos, y no ponerla en Jesucristo, que es la puerta para regresar a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra que Dios formó al hombre de barro y sopló en su nariz aliento de vida. Dios es espíritu, y lo que sopló en el hombre de barro fue un pedazo de su espíritu. Tú y yo estamos vivos porque un pedacito de Dios está dentro de nosotros. Tú al morir, tu cuerpo vuelve al polvo, pero ese pedacito de Dios que es tu alma debe de regresar a su presencia, si fue lavado en la sangre de Jesucristo. Pero si te negaste, si no quisiste acercarte a Jesucristo, tú vas a ir al infierno, lo dice la palabra, porque no hay otra manera de regresar al Padre. Nuestros pecados nos ensucian y nos hacen indignos de regresar a la presencia de Dios. Dios es puro, Dios es limpio y nada sucio puede entrar a su presencia. Sin santidad nadie podrá ver al Señor, lo dice la palabra. Por eso, mi amigo, mi hermano que nos estás escuchando, apártate del pecado. Dice la palabra que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los brujos, los homosexuales, los que se acuestan con varones, mujer que se acuesta con mujer, no entrarán al reino de los cielos. Arrepiéntete, mi hermano, te conviene arrepentirte para que escapes del infierno. No es broma lo que te estamos hablando, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Todas las profecías se han cumplido al pie de la letra. Muchos han querido echar abajo la palabra de Dios. Muchos teólogos han querido desacreditar la palabra de Dios y la han estudiado no para creer en ella, sino para desacreditarla. Pero finalmente terminan convirtiéndose a Jesucristo. Porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo plasmado en palabra. Jesucristo dice en su palabra, las escrituras me declaran a mí, pero ustedes no se acercan a mí para que yo les dé vida eterna. Cristo dice, Moisés escribió de mí. El Antiguo y el Nuevo Testamento enfocan a la persona hacia Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Jesucristo es el arma secreta que Dios tenía contra Satanás. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La salvación es totalmente gratuita, dice la palabra. No necesitas pagar nada para ser salvo. Lo dice la palabra. Dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Dios no quiere que nadie se pierda. Esta palabra que estás escuchando, si la aceptas en tu corazón y si crees en la palabra, Dios te da la salvación. Pero si no crees en la palabra, la misma Biblia es la que te va a juzgar el día del juicio. Dios te va a juzgar con la Biblia. Él dirá: te enviamos esos evangélicos para que te hablaran de mí, te hablaran del pecado, del infierno, que solamente en Jesucristo hay salvación, pero no quisiste creer, o creíste, pero no te apartaste del pecado. Nadie tendrá justificación el día del juicio. Nadie le dirá al Señor cuando te sientes en la silla y que Jesucristo, que Él viene como juez, ya no como Salvador. Él va a estar allí, tú vas a estar en la silla, y Él te va a decir todos tus pecados y te va a decir por qué te va a enviar al infierno. Él te va a decir: yo te di la oportunidad que escaparas del infierno. Yo te mandé esos evangélicos, esos que estaban con la bocina allí gritándote, lastimándote tu oído. Ellos iban a darte la salvación de tu alma. Tú los corriste de ahí de tu casa. Tú te rehusaste a creer en ellos. Dios te lo va a recalcar. Por eso, mi amigo, no hagas caso omiso de esta palabra. Cree en la palabra de Dios. Si tú crees la palabra de Dios, es porque Dios quiere que tú seas salvo. Dios destapa los oídos solamente de las personas que Él quiere que regresen a su presencia. Mas Dios embota la mente y los corazones de las personas para que no acepten el evangelio también. Si tú crees la palabra de Dios, Dios te está llamando. Dios ha permitido que tú creas en la palabra. Un día vas a ser juzgado. El infierno no es un juego. El infierno es un lugar de tormento que nunca se acaba. Hay personas que dicen: el infierno no existe. Si el infierno no existiera, Dios no se hubiera humillado a bajar a este mundo, a morir en la cruz del Calvario. Porque el infierno existe. Dios vino a ser humillado en esa cruz para que tú escapes del infierno. El infierno es un lugar de tormento donde es el llanto y crujir de dientes. ¿No crees en el infierno o no le tienes miedo al infierno? Hay muchos que dicen: sí, yo voy a ir al infierno y que me aticen con carbón. No sabes lo que dices, mi amigo, mi hermano. Pon tu mano sobre la estufa, ponla un momento solamente, a ver si soportas ahí el calor. El calor del infierno es mucho más fuerte. Está alterado en miles de grados más que la lumbre de la estufa que tienes en tu casa. No es un juego. Cuida tu salvación. Busca antes que nada la salvación de tu alma. Muchas personas se procuran buscar dinero todos los días. Andan buscando el pan de cada día. Andan buscando fama, fortuna, reconocimiento del hombre. Pero se olvidan de lo más importante: de salvar tu alma del infierno. Tú, mi amigo, eres el responsable de tu alma. Busca de Dios. Todos tenemos una Biblia en casa. Congrégate, busca una religión donde se predica a Jesucristo como único y suficiente Salvador, donde prediquen la palabra de Dios gratuitamente. Busca una congregación donde te hablen de Jesucristo, de su misericordia, de su amor, del sacrificio que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Que te hablen de la palabra, porque dice la Biblia que somos salvos por fe. Por fe somos salvos, pero la fe entra por el oír la palabra de Dios. Necesitas oír de Jesucristo para que tú ejerzas fe. Nadie puede ejercer fe en algo que no conoce. Necesitas escuchar de Dios. Satanás te hace que te molestes al escuchar la palabra, porque él no quiere que tú conozcas el evangelio para que no seas salvo. Satanás, él quiere que todos mueran antes de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Satanás a eso vino, a mentir, a matar y a destruir. Satanás quiere que tú te engranes en este mundo, que descuides la salvación de tu alma, que te engranes todos los días buscando dinero,
Dice la palabra que el dinero es la raíz de todos los males. Muchos buscando el dinero se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Jesucristo habló en contra de la prosperidad. Jesucristo habló en contra del dinero. Dice nuestro Señor Jesucristo que un rico no entra al reino de los cielos. Dice que es más fácil que un camello entre por la aguja, por el hoyo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué no puede entrar un rico al reino de los cielos? Porque el Señor te pide tu corazón. Todo aquel que le entrega su corazón a Jesucristo recibe el Espíritu Santo y su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero un rico no puede darle su corazón a Dios, porque la misma palabra dice: donde está tu riqueza, allí está puesto tu corazón. El corazón se manda solo, no tenemos control del corazón. A veces el corazón se va donde no es conveniente y no podemos hacer nada. Muchas mujeres se enamoran de una persona que es casado o que no les conviene para el matrimonio, pero ellas están enamoradas y dicen: yo sé que usa drogas, yo sé que no me va a hacer feliz, pero yo estoy enamorada de él. O un hombre dice lo mismo de una mujer. El hombre se enamora de la mujer ramera y no puede controlar su corazón, porque el corazón se manda solo. Por eso dice el Señor: entrégame, hijo mío, todo tu corazón. Jesucristo dijo al rico, había un rico que dijo: Señor, yo cumplo con los mandamientos, ¿qué necesito para ser tu discípulo? Dice el Señor: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Jesucristo quiere que tú te hagas pobre para seguirlo, para que no tengas estorbo, para que tu corazón no esté en otro lado. Jesús quiere todo tu corazón. Él dice: si una persona ama más a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si una persona ama más a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesucristo quiere todo tu corazón, porque en base a eso, a que tú le entregues todo tu corazón, Él te va a poder dar la salvación de tu alma. Toda aquella persona que le da una parte de su corazón, cuando Cristo aparezca en las nubes, que puede ser hoy en la tarde, hoy en la noche, ya Cristo está a la puerta, no podrá ser arrebatado. Cristo viene por su pueblo, Cristo ya viene por su iglesia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Hay una confusión sobre las iglesias. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es todo aquel que recibió el Espíritu Santo en cualquier parte del mundo y se apartó del pecado. Él es miembro de la iglesia. Iglesia no es los que están dentro de cuatro paredes o en una catedral. Iglesia es todo el que recibe el Espíritu Santo y vive en santidad y en obediencia. No es el religioso, el que diezma, el que ofrenda, no es él. Dios no pide ofrendas, Dios no pide diezmos, Dios pide tu corazón. Los diezmos ya no son válidos, quedaron en el Antiguo Testamento. El Señor dice: ofrenda, dijo Jesucristo cuando entró al mundo: ofrenda, sacrificio, holocausto ya no te agradaron. En su lugar me preparaste un cuerpo. A Dios se le ofrendaba, se le diezmaba, porque no podías tú ofrendarte a Dios a causa de tus pecados. Pero cuando la sangre de Jesucristo es derramada en la cruz del Calvario, te limpia. Ahora Dios ya no quiere ofrendas, ya no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. No te engañes a ti mismo, no te puedes sustituir con dinero ante Dios. Dios no vino por dinero, Dios vino por tu alma, por tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios. Así es, querido amigo, apártate del pecado. Dice la persona que toda aquella persona que se deja de su esposo, que se separa, no se vuelva a casar, porque si se casa comete adulterio, y invita al otro que se casa a cometer adulterio. Dice la palabra que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Adúltero es todo aquel que tiene más de una pareja. Todo aquel que se junta a vivir con una persona y no está casado comete adulterio. Fornicadores tampoco entrarán al reino de los cielos. Todo aquel que teniendo su esposo, su esposa, anda con otra pareja, comete adulterio. Y Dios dice en su palabra que no entrarán los adúlteros al reino de los cielos. Por eso, mi amigo, arrepiéntete, porque hay un infierno.
Si tú cometiste adulterio antes de conocer a Jesucristo, antes de saber de esto que te estamos hablando, estás justificado porque pecaste en ignorancia, pecaste ciego. Pero trata de casarte ya. Si ya lo cometiste el pecado, cásate y no vuelvas a pecar más. Sé solamente de tu mujer sé solamente de tu esposo, y cásate y busca de Dios. Y dice el Señor que cuando tú recibes a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Todo pecado, si tú te arrepientes, Dios te lo perdona. Muchas veces el diablo dice: tú has pecado tanto que Dios ya no te perdona. Mentira del diablo. Dios perdona a todo aquel que llega a Jesucristo con un corazón constricto y humillado. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, excepto uno, dice la palabra. Hay un pecado que no se perdona. Todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera, dice la palabra. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es hablar mal del Espíritu de Dios. Hay una religión donde dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios mismo. A ponerle sobrenombres al Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así es, querido amigo, hoy Dios ha traído el mensaje de salvación para ti. El precio del pecado es muerte. Si tú estás en alcohol, en drogas, en tabaquismo, prostitución, homosexualidad, fornicación, has visitado brujos, has visitado que te lean la mano, todo esto está en contra de la ley de Dios. No existe la magia blanca. La magia blanca no es de Dios. Todo lo que es magia, sea del color que sea, proviene de Satanás. Toda la magia proviene de Satanás. Todo aquel que visita a un brujo, a una persona que le lea el tarot, tú te haces esclavo de Satanás. Abres puertas donde Satanás tiene más control de tu vida. Los demonios entran cuando tú vas a que te lean el tarot, que te lean los caracoles, que te lean el café. Tú te vuelves esclavo del diablo porque le estás pidiendo un favor al diablo. El diablo es mentiroso. Tal vez el diablo sepa el pasado y tal vez, pero el futuro solamente Dios conoce el futuro. Satanás no lo conoce. Satanás es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso, querido vecino, querido amigo, apártate del pecado y busca a Jesucristo. Son dos cosas para ganarte tu salvación: nacer de agua y nacer de Espíritu Santo. ¿Qué significa el nacer de agua? Que por tus propias fuerzas te vas a apartar del pecado. ¿Qué significa nacer de Espíritu Santo? Que te vas a convertir a Jesucristo y que Cristo va a morar en tu corazón. Dos cosas. Estas dos cosas deben de prevalecer hasta que Cristo venga o hasta que Dios te llame a cuentas. Tenemos que prevalecer con estas dos cosas: apartados del pecado y convertidos a Jesucristo. No existe otra forma. Los santos, las imágenes, Satanás las ha provisto. Toda persona que tiene una imagen en su casa, afuera de tu casa tienes una virgen, un santo, Satanás anda por las calles como león rugiente buscando a quien devorar. Donde Satanás mira una virgen, donde Satanás mira un santo, Satanás dice: aquí no está Jesucristo, porque los cristianos no creen en esas cosas. Satanás entra a tu hogar, destruye tu familia, tus hijos. Dios es espíritu y los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Ya no habita Dios en imágenes. Le provoca celos a Dios cuando tú te inclinas, cuando te arrodillas ante una imagen que no es Dios. Le provoca celos. Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no las honrarás, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me aborrecen. Primera, segunda y tercera generación. Hay personas que dicen: yo nací con la estrella caída. Hay personas que les sale mal todo.
y dicen, yo traigo una maldición, y tal vez sea cierto, porque Dios dice que una persona que adora vírgenes, santos, tradiciones, la ira de Dios está sobre esa persona, y también va a estar sobre sus hijos, y también va a estar sobre sus nietos. Dios castiga a los que aborrecen a Dios con idolatría, primera, segunda y tercera generación. Pero si tú estás bajo maldición de tus padres, de tus abuelos, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, apártate del pecado y se rompe esa maldición. Tú eres libre, porque así es como lo dice la palabra de Dios. Dios te ama tanto, dice la palabra, que si tan solo abrieras tu corazón para que Jesucristo entrara a tu vida, Dios diría, hijo mío, no has pecado, yo te amo, yo pagué por ti en la cruz del Calvario. No sabes cuánto nos ama el Señor. El Señor dice, tengo cosas hermosas, cosas que oído no vio ni oído escuchó, son para los que me aman, dice el Señor. Dice que el Evangelio es como locura para el hombre natural. ¿Por qué? Porque necesita recibir el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Necesita recibir el Espíritu Santo para tener una relación con Dios. Dice aquí el libro de Juan, capítulo 6, 6:38 dice, hay personas que no saben cuál es la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo bajó al cielo, dice el libro de Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo baja a este mundo para hacer la voluntad de Dios, que a la vez Dios y el Hijo son uno mismo. Dice el 6:39 del libro de Juan, y esta es la voluntad del que me envió. Jesucristo habla de la voluntad de Dios que lo envió. Dice que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre, oigan lo que dice Jesucristo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué es lo que dice? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, no dice el que reconozca a la Virgen María, ni a la Guadalupana, ni a San Judas, ni a San Francisco de Asís. La palabra dice que todo aquel, dice que reconozca al Hijo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Aquí no dice que diezmar, que ofrendar, sino la salvación está solamente, exclusivamente en el Hijo, en Jesucristo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, o sea, a Jesucristo, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es Jesucristo por el cual podemos ser salvos. No busques tradiciones, no busques una religión. ¿Quién es el religioso? El que se sujeta a su pastor, el que diezma y ofrenda. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que sujetarnos a Jesucristo. Él dice, yo soy el pastor. El pastor asalariado no es el pastor, ni son propias las ovejas de él. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Cordero de Dios, Jesucristo es sumo sacerdote, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es la sangre que limpia, Jesucristo es el reino de los cielos. Jesucristo ocupa todos los medios, los ocupa Jesucristo. Él había delegado a personas estos medios, pero Él los ha puesto en Jesucristo, porque el hombre es corrupto. Nunca pongas tu fe en el hombre, ponla en Jesucristo. El hombre falla. Nosotros estamos ya en Jesucristo, pero somos imperfectos, resbalamos, ya no pecamos como antes, como cuando andábamos en el mundo. El mundano peca con conocimiento de pecado. Él maquina el pecado, peca por deporte, pero los cristianos pecamos por accidente, por error, pero seguimos pecando. Por eso no pongas tu fe en el predicador, no pongas tu fe en el pastor, no pongas tu fe en los cristianos. Mucha gente
pone su fe en el cristiano, y si el cristiano falla, creen que Dios también falló. Pero Jesucristo, que es Dios, Él no falló. Él fue una persona perfecta. Jesucristo es el modelo a seguir. No critiques al Hijo de Dios, porque Él sigue siendo imperfecto. Dice la palabra que los cristianos difícilmente nos vamos a salvar, y vamos a ser juzgados primero los cristianos. Difícilmente se salva el cristiano. Ahora, ¿qué será del hijo del diablo? ¿Qué será del que rehúsa aceptar a Cristo? Por eso, mi amigo, pon tu fe en Jesucristo. Él es el hombre ejemplar, el cual tenemos que tener por modelo a seguir. Es Jesucristo, no es el pastor, no es el predicador, no es tu vecino que es cristiano, es Jesucristo. Por eso, mi amigo, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cristo está a la puerta. Cristo ya viene por su iglesia, pero la iglesia no está lista. ¿Por qué no ha venido Jesucristo? Porque tú, mi amigo, no estás preparado, porque tú todavía sigues en pecado, por eso no ha venido. Jesucristo está esperando a que tú te arrepientas. Él no quiere que tú vayas al infierno. Dice nuestro Señor: clama a mí, yo te responderé. Hay personas que no quieren nada con Jesucristo, oyen hablar del evangelio y maltratan al predicador, no lo dejan ponerse a predicar frente a su casa, lo rechazan. No sabes lo que estás haciendo, mi hermano. Yo lo hice un día, yo rechazaba a los evangélicos, pero un día Dios me acorraló. El vicio del alcoholismo me tumbó, me llevó a perder el empleo y casi perdí a mi familia. Allí el Señor me encerró y yo clamé a Jesucristo. Pero yo tuve que escuchar también a un predicador como tú lo estás escuchando ahorita en este momento. Yo lo escuché, yo no creía en él. Dije: estos evangélicos, ¿cómo molestan? No tienen otra cosa que hacer. Yo no comprendía. Pero yo un día clamé a Jesucristo. Yo fui a Alcohólicos Anónimos y no pude dejar el alcohol. Tal vez tú me conociste porque yo estuve viviendo aquí enfrente donde estamos predicando. Yo estuve viviendo mucho tiempo aquí. Tal vez tú me conociste cuando yo era alcohólico. Yo clamé a Jesucristo y Él me respondió. Yo le dije: Señor Jesucristo, yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Yo sé que el alcohol está destruyendo mi vida y mi familia, pero no puedo escapar del alcoholismo. Un evangélico dijo que tú podías rescatarme. Si esto es cierto, sálvame, límpiame del alcohol y yo te entrego mi vida y voy a testificar a todo el mundo que tú me limpiaste. Yo lo clamé a nuestro Señor Jesucristo y Él me respondió. Yo lo clamé en mi casa y ahí recibí a Jesucristo. Yo miré a Jesucristo. No sé si fue un sueño, una visión, no sé cómo explicarlo, pero Él llegó a donde yo estaba hincado. Él puso su mano sobre mi cabeza y yo empecé a llorar como un niño. Algo caliente empezó a recorrer mi cuerpo de la cabeza a mis pies. Yo estaba recibiendo el Espíritu Santo. Jesucristo me estaba limpiando en ese momento. Él me dijo, yo pude sentir en mi corazón que Él me dijo: hijo mío, no has pecado, yo te amo, yo morí en la cruz por ti. Y Él me recibió como hijo y me perdonó mis pecados. Desde ese día hasta el día de hoy son 6 años que Jesucristo me limpió del alcohol. No lo pudo hacer Alcohólicos Anónimos, no lo pudo hacer la Virgen María ni la Guadalupana. Yo prometía mandas, fui con los brujos al centro, a la zona centro. Los brujos tampoco pudieron limpiarme del alcoholismo, ni yo mismo, ni con terapia psicológica pude yo dejar el alcohol. Finalmente dejé a Jesucristo para el último y no me queda duda que Él fue el que me limpió, porque yo lo siento en mi corazón, yo siento su Espíritu Santo, yo siento que Él me perdonó. Por eso hoy estoy aquí predicando su evangelio. No soy yo el que te está hablando, es nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente soy portador de su mensaje. Él te ama, Él rompió las cadenas del alcohol, me hizo libre y me perdonó mis pecados, y Él me ofrece la salvación de mi alma. Yo al morir, si yo persevero en Jesucristo hasta el final, yo voy a entrar a su presencia, al cielo. Y yo quiero que tú también seas partícipe de este beneficio que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Yo soy el fruto. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha sacado de alcoholismo, de drogadicción,
y te estamos testificando porque somos testigos de Jesucristo. Arrepiéntete, mi amigo, busca a Jesucristo. Yo sé lo que te digo, no es broma lo que estamos hablando. El infierno es real, el infierno existe. Si el infierno no existiera, Dios no hubiera muerto en la cruz terriblemente. Él, porque el infierno existe, Él bajó para abrir un camino nuevo, para que tú y yo podamos escapar, para Él tener autoridad. Cristo con su muerte da vida a todo aquel que se acerca a Él. Él sufrió para que tú descanses cuando llegas a su presencia. Todo el que llega a Jesucristo recibe una paz hermosa en su corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no puedes encontrar ni en la droga, ni en el alcohol, ni en el tabaco, ni en la pornografía, ni prostitución, ni en nada de que te ofrece el mundo. Encuentras la paz tan hermosa como la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo doy la paz, no la doy como el mundo la da. Jesús da una paz hermosa. Ya no necesitas alcohol, ya no necesitas droga, ya no necesitas pornografía. El hombre busca estas cosas porque Dios se ha alejado de ti. Sientes remordimiento en tu conciencia porque la ira de Dios está puesta sobre ti porque has pecado contra Él. Pero Dios perdona tus pecados cuando tú te apartas del pecado y recibes a su Hijo. Por el simple hecho que tú recibes a su Hijo en tu corazón, Dios dice, no has pecado contra mí. Y Dios rompe esa factura que tú tienes contra Dios. Él dice, yo perdono tus pecados y los arrojo al fondo del mar y no te los recuerdo nunca. Por eso, mi amigo, no te engranes en este mundo. Todo es vanidad. Este mundo es solamente un escenario. No somos de este mundo. De Dios venimos y a Dios tenemos que regresar. Somos peregrinos aquí. ¿Quién nos compró? Jesucristo. Él es el novio y hombres y mujeres que formamos la iglesia de Cristo somos la novia. El novio dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino está allá en el cielo. Ya no hagan tesoros en este mundo, háganlos en el cielo. Por eso, mi amigo, ya no busques dinero, ya no busques fama. Hay personas que ya tienen dinero y buscan más y no se sacian. No descuides la salvación de tu alma. No la descuides, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Busca estar a cuentas con Dios. Si tú tienes una deuda con tu vecino y no puedes pagarle y tu vecino te denuncia a las autoridades, cuando vayas en el camión con él, que él vaya a un lado de ti con el juez, ponte a cuentas en el camino, porque cuando lleguen al juez, él te va a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Hoy Dios de la misma manera nos ha dado la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Hoy vamos a la par de Jesucristo. Jesucristo ya estableció su reino en este mundo y te ofrece la oportunidad que tú te pongas a cuentas con Él. Si tan solo es fácil ponerse a cuentas con Dios, es nada más apartarte del pecado, es todo el precio, renunciar al alcohol, renunciar a las drogas, renunciar a todo aquello que te da paz artificial. Ahora la paz viene de Dios cuando tú lo recibes. Apártate del pecado, es el precio a pagar. Dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que es el negarnos a nosotros mismos, que ya no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Que tus pensamientos ya no van a ser los tuyos, sino tu pensamiento va a ser el pensamiento de Dios. Déjate guiar por la palabra de Dios, ya no te dejes guiar por tu sabiduría, porque nuestra sabiduría es limitada, tropezamos. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. Dios ve más allá, más adelante de nuestra vista. Por eso hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es Jesucristo, que es Dios mismo. Déjate guiar por Él. Hay muchas personas que se dejan guiar por su propia sabiduría, personas adultas que están metidas en el alcohol, personas que ya deben de estar para aconsejar a sus hijos, a sus nietos, están más extraviadas que sus hijos, que sus nietos. Es vergonzoso esto, lo que Satanás hace con las personas. Personas ya que deben de estar para dar consejos, están para recibir consejos. Muchas veces una persona joven llega con el viejo, con el adulto a aconsejarlo. Es penoso, es vergonzoso. Amigo, apártate del pecado.
Cristo te brinda la oportunidad de romper las cadenas. Ese alimento que tú buscas en la droga, en el alcohol, se encuentra en el Espíritu Santo. Tú cuando recibes el Espíritu Santo, reconoces a Jesucristo como Dios Todopoderoso, y el Espíritu Santo llega con fruto. El Espíritu Santo trae amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo y fe. Ya no necesitas más buscar estas cosas en el alcohol, en la droga, en el tabaco, buscar estas cosas en el mundo, porque ya el Espíritu Santo llega con frutos. El Espíritu Santo es Dios mismo, que nos lo muestra el Señor simbólicamente como si fuera un árbol que da fruto. Ahora tú vas a comer del Espíritu Santo, ya no vas a comer del mundo lo que Satanás te ofrece. Dios te ofrece esa maravillosa oportunidad. Solamente necesitas apartarte del pecado y reconocer a Jesucristo como Dios Todopoderoso, como tu único Señor y Salvador. En Jesucristo habita toda la deidad de Dios. ¿Qué significa toda? Que todo el Espíritu de Dios está en Jesucristo. Todo es todo. Por eso el que honra al Hijo, honra al Padre. Todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y viceversa, el que ama al Padre, recibe al Hijo, porque el Hijo viene del Padre. El Padre y el Hijo uno son, dice la palabra. Así es, querido amigo, ahí donde estás voy a hacer una oración. Por favor, mi amigo, en el nombre de Jesucristo te pido que repitas esta oración. Dios te quiere dar hoy la salvación de tu alma. Si tú has escuchado este mensaje, has creído este mensaje que es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios, y la has creído, haz esta oración, mi amigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Hay un infierno. El que cae al infierno, aunque se arrepienta, ya no hay esperanza para él. La salvación es en vida. La Iglesia Católica dice que hay un purgatorio. Esto es mentira del diablo. El purgatorio no aparece. El purgatorio no aparece en la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que hable referente al purgatorio. El purgatorio es un arma de Satanás para que el hombre muera confiado en sus pecados. Hay personas que dicen, yo voy a morir tomando, yo voy a morir el drogado, pero mi madre va a ir con el curita a que me haga una misa, y el cura con la misa me saca del infierno, del purgatorio, para yo subir al cielo. Mentira del diablo. El que cae al infierno ya no sale. Ya no sale del infierno, ya no tienes oportunidad. La oportunidad es ahorita. Dios te la está dando en este momento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Hoy Dios te va a dar esa oportunidad. No te confíes. Haz esta oración, porque el día de mañana tal vez Dios no te preste vida. Muchas personas mueren cuando duermen, amanecen muertas. Muchos les da infartos, les da derrame cerebral, y Dios ya no te da la oportunidad de que clames a Jesucristo. Los viejitos dicen, Cristo es para los jóvenes. Los jóvenes dicen, Cristo es para los viejitos. Le echan la bolita uno a otro. Cristo es para toda aquella persona que es pecadora, toda aquella persona que quiere ser salva. Jesucristo es para todo aquel que quiere ser salvo. Para viejitos, para jóvenes. Ahí donde estás, amigo, repite esta oración conmigo para que Dios te dé la salvación de tu alma. Cierra tus ojos por un instante, no te dé vergüenza. Cristo murió públicamente en la cruz, fue desnudado, fue crucificado y no le dio vergüenza, porque Él estaba pagando por ti, por tu rescate. Tú ahí donde estás, cierra tus ojos para que hagas esta oración. No pienses en los que te están viendo, cierra tus ojos. Vale la pena, mi amigo. Repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y reconozco que merezco ir al infierno a causa de mis pecados. Pero hoy yo reconozco a tu Hijo Jesucristo, el cual tú enviaste a morir en la cruz del Calvario. Yo abro mi corazón para recibirlo a Él, a Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Padre Celestial, me selles con tu Espíritu Santo. Anotes mi nombre en el libro de la vida. Me guíes a toda verdad y a toda justicia. Me enseñes a discernir entre la verdad y la mentira. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos aquí que están conmigo, ayúdenme a orar para que Dios reciba estas almas. Padre celestial, te damos gracias, Padre bendito, Padre eterno, porque has dado las facilidades, Señor, para que tu palabra sea proclamada, para que estas personas tengan la oportunidad de conocerte y de ser salvos también. Te pido por ellos, por todos los que te han entregado su alma hoy, en este hermoso día, reciba su alma, Señor. Los laves en la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Tengas misericordia de ellos como la has tenido de nosotros. Te lo pido, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo sean de manifiestos en su vida. Guíalos a toda verdad, a toda justicia. Que ellos un día se fortalezcan fuertemente en tu palabra y también prediquen tu palabra. Que cumplan con la gran comisión, como dices tú en tu palabra, ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido por ellos, Señor, que no se pierdan, que no se extravíen, para que un día estemos todos juntos delante de tu presencia, allá en el cielo, alabándote y glorificándote. Te pido, Padre, también por todos aquellos que no quieren nada contigo, todos aquellos que han cerrado su corazón. Te pido misericordia por ellos, Señor. No permitas que la muerte tenga autoridad en sus vidas hasta que ellos te conozcan y también reciban tu Espíritu Santo. Que nadie se pierda, Señor. En el nombre de Jesús, dame autoridad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo reprendo todo demonio, toda potestad, toda hueste de maldad enviada de Satanás, todo espíritu de brujería que estén sobre las personas que han recibido a Cristo. Son atados en el nombre de Jesucristo y echados fuera. No vuelvan más a estas personas. Hoy Cristo las ha comprado, no con oro ni plata, sino con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Te pido, Padre, por ellos. Cristo los compró, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Satanás, no tienes parte ni suerte en sus vidas. Estás derrotado. Cristo te derrotó, Satanás, en la cruz del Calvario. No tienes autoridad. Tú te debes de sujetar a la palabra de Dios, porque estás bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él te venció en la cruz y Él te declaró juicio. Gracias, Padre bendito, Padre eterno. Reprendo todo demonio, toda potestad que ande en el aire. Declaramos esta colonia para nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de brujería es atado y echado fuera. Declaramos esta colonia de la solidaridad social para nuestro Señor Jesucristo. Satanás, no tienes parte ni suerte en la vida de las personas, ni en los jóvenes, ni en los niños. Estos son propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, Padre eterno. Muchas gracias te damos, te glorificamos y anhelamos estar un día delante de tu presencia. Gracias, Señor. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.